Buenas tardes y bienvenidos a la maravillosa terraza de suculentas Black Prince. Esta tarde con ustedes nuestro suco amigo Black Chris. ¿Dónde estás, Christopher? ¿Dónde? ¿Dónde? Calma. Buenas tardes, suco amigo. El día de hoy, nuestro video tratará de cómo y cuándo trasplantar las suculentas. Y esto es derivado que cuando yo empecé en este suculento hobby, me hacía múltiples preguntas. ¿Cómo poder cambiar las suculentas cuando recién las compraba? O cuando ya tenían un porte mayor, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Qué cuidados era lo que tenía que revisar dentro de su tierra o sus raíces? Así que, sin más ni menos, el día de hoy, no olvides de ver todo este video, porque vamos a tener un par de regalos para nuestros sucupadres, que ellos nos dieron la fortuna de estar en esta tierra y hay que agradecérselo diario, no solamente el día de hoy. Vamos a aprender a darles un abrazo, una palabra que los aliente y que a nosotros nos haga sonreír también. Así que no te pierdas todo el video y si te gusta el tema, danos un like y sobre todo suscríbete. También comparte, porque habrá mucha gente que le interese este tema. Ayúdanos a crecer, porque creces tú, crezco yo y crecemos el mundo de Black Prince. Vamos por nuestras hermosas suculentas y regresamos. Ahora sí, ya estamos aquí. Como se pudieron dar cuenta, lamentablemente no pudimos tener un acercamiento con las personas de este lugar donde tenían estas hermosas y suculentas plantas. Sin embargo, sí pudimos obtener los ejemplares que nos van a ayudar a representar el cómo y el por qué tenemos que cambiar nuestros sustratos de cada una de estas especies. Para empezar, logramos conseguir lo que era una Echeveria rungioni, la cual es muy hermosa y de tonalidades grisáceos. También lo que es la Graptopetalum superbum. Esta tiene una tonalidad grisácea, rosa, morada, todo depende de los factores climáticos en donde la tengamos. También obtuvimos lo que era una Euphorbia tirucali, la cual también nos va a ayudar a representar uno de los motivos por los cuales debemos de cambiar nuestras suculentas. Y por último, conseguimos lo que es la Crassula capitella Campfire, que es una delicia a la vista, pero su gran debilidad es la sombra. Esta tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo que se encuentre al sol directo. Así que si quieres saber, vamos a empezar este tutorial de cómo trasplantar nuestras suculentas. Ahora sí, aquí vamos a explicar 4 de los motivos por los cuales debemos de hacer el cambio urgente de nuestra suculenta. El primero de ellos es representado en la Crassula capitella Campfire, es que tenemos una maceta muy grande para el tamaño de nuestra suculenta. ¿Y esto en qué nos puede perjudicar? En que, como sabemos, todas las suculentas están compuestas por gran mayoría de agua, lo cual al tener tanta tierra
podríamos tener un exceso, lo que nos llevaría a que se fueran deteriorando poco a poco, como lo podemos ver en esta. De hecho, si se dan cuenta, aparentemente son quemadas las que tiene en las hojas. Sin embargo, a mi experiencia y lo que me ha tocado vivir, no es que se queme. Aquí es que se va debilitando cada una de sus hojas, que posteriormente los rayos del sol ya las terminan de afectar. El segundo caso que tenemos de representación para cambio de suculentas es en la euforbia. Si se dan cuenta, esta euforbia la encontramos ya con raíces salientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño ya es pequeño de maceta. Por eso hay que estar muy atentos a cada una de las cuestiones que tenemos dentro de nuestras plantas. También el tercer caso que nos los va a representar Lecheveria rungioni es la cuestión de que ya a su alrededor las hojas ya están tocando lo que es la maceta, lo cual es un indicio para poder trasplantarla, derivado a que cuando nosotros regamos tenemos mayor posibilidad de dejar encharcada lo que es el agua y no estén penetrando bien a lo que son las raíces. Y el cuarto y el último que en mi caso se ha presentado es en la Graptopetalum superbum. Tenemos lo que es el tepojal. Y como les comenté en nuestro video, que si a propósito, si no has visto de sustratos, te los voy a dejar por aquí en la esquina, es que es bueno lo que es el tepojal para el crecimiento de nuestras suculentas. Sin embargo, cuando tenemos un gran número de plantas, para nosotros se vuelve un poco complicado darle las condiciones a cada una de ellas. Por eso lo más conveniente es que todas las tengamos con un mismo sustrato y así ya podamos tener un riego estándar, por llamarlo de alguna manera, para que tengamos buenos ejemplares. Así que bueno, recuerden que la manera principal o que la que yo utilizo es ir apretando lo que son los bordes de las macetas para ir aflojando. Miren, si de hecho aquí nos podemos dar cuenta que en esta capitela no tiene mucha raíz, nos vendieron un esqueje. Si se dan cuenta son muy pequeños y tampoco es malo. Realmente lo que son las suculentas tiran mucho a dar raíces. Así que sigamos viendo si encontramos algo. Este igual era parte de un esqueje, pero ya tiene un poco de raíz en la parte de abajo del tallo. Y la tercera, bueno, no tuvimos la oportunidad de sacarla completamente de la tierra, porque bueno, realmente venían apenas y pegadas estos esquejes de Crassula capitela. Ahora vamos a seguir con lo que es Lecheveria rungioni, en la cual recuerden, el método es vamos a ir apretando poco a poco lo que es la maceta a los alrededores, hasta que sintamos que ya viene un poco floja. La volteamos y tiene que salir sola. Aquí, como nos damos cuenta, realmente ya tiene un pan de raíces algo bonito, algo bueno. Se alcanzan a ver un poco las raíces blancas, que son raíces nuevas. Sin embargo, para los fines de este tutorial es que vamos a empezarla a despejar con nuestra super herramienta, cara aparte de todo. Recuerda, en este hobby no es necesario que gastes mucho. Digo, no es malo tener herramienta especializada, pero en mi caso me ha funcionado muy bien para poder trasplantar, para checar lo que son las raíces. Así que si no tenías idea de cómo hacer lo que ellos llaman gancho o algo para raspar, ya sabes que con un simple tenedor doblamos lo que son las orillas y vamos a tener uno muy bueno. Esta tierra parece que tiene un poco de cochal, bueno, es la tierra de monte y tiene un poco de tepojal que nos ayuda muy bien a la aireación. De hecho, a lo que se alcanza a ver dentro de esta Echeveria rungioni, pues no tiene problemas de ningún animalito, ninguna lombriz. Y ahorita vamos a verificar si no tiene eso que le llaman nemátodos, que a propósito, ese video se los voy a hacer más adelante
una vez que ya investigue un poco más de ellos, lo que he escuchado así de los nemátodos es que son unos microorganismos que se les pegan a las raíces y que la raíz de la planta lo que hace para protegerse es encapsularlos. A esto me refiero en hacer como una coraza de ellos, ya que ella presiente que no tiene algo bien y que está impidiendo que todos sus nutrientes de la tierra, o en su caso de los fertilizantes que utilicemos, tanto orgánicos como químicos, no esté llegando y no tengamos un buen crecimiento. Sin embargo, en esta, pues no veo ningún problema que tenga. Sus raíces se le ven sanas, tiene un buen pan de raíz, a lo que nosotros llamamos en lo que son los bonsáis. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Realmente sus raíces se ven bien y se ven correctas. No encontramos ninguna lombriz, que eso es lo que a unos les gusta tener en sus plantas, a otros como a mí realmente no me gusta. Por eso utilizo lo que es el humus de lombriz, y en su defecto, para cuando trasplanto, le pongo la tierra diatomea para neutralizar cualquier bacteria que se tenga. El tercer ejemplo que les comentaba, que era la Euphorbia tirucali, vamos a tener que romper esta raíz porque por más que apretemos ya no se va a poder. Para esto primero siempre hay que esterilizar nuestras tijeras o lo que utilicemos para el corte, dado que así vamos a evitar plagas que podamos contagiar de raíz de una planta a otra. Y esto no lleva mucho tiempo. Aspersemos un poco de lo que es el alcohol. Vamos a hacer esto. Aquí el primer punto que nos podemos dar cuenta es que, aparte de que las raíces ya son largas y que nos están obstruyendo la salida o retirar nuestra planta, si se alcanzan a dar cuenta aquí, en los agujeros de drenaje ya se ve la tierra compacta. Así que vamos a cortar. Vamos a apretar un poco a ver si con ese corte es suficiente, o si no, pues al fin y al cabo podemos romper lo que es la maceta y poder sacarla completa, que yo creo que es lo que vamos a hacer. Aquí vemos que la tierra efectivamente ya se encuentra compacta. Incluso ya le quedaba corta, por eso vemos estas raíces. Esta es la que nosotros acabamos de cortar, pero las raíces ya estaban creciendo alrededor de nuestra planta. Y se ve un poco compacta. De hecho, miren, se alcanza a ver ya lodoso, tenemos que apretar y es lodo. Así que primero vamos a quitar todo lo que es nuestra tierra o la tierra en la que venía. Híjole, vamos a tener que ver cómo quitar esta suculenta. No recuerdo ahorita su nombre precisamente, esta pequeña, que es muy buena para lo que son para ponerlo en la tierra y que se vea uniforme, ¿no? Que se vea como un pastito. Seguimos viendo la manera en que vamos a sacar esta tierra que está sumamente compacta. De hecho, nuestras raíces ya están compactas. Pues, ¿qué les diré? Lombriz no encontramos. Hormigas tampoco. Algún otro gusanito creo que tampoco. Sin embargo, sí vamos a tener que hacer un lavado de esta raíz para evitar cualquier problema, y como no podemos verlo bien a ciencia cierta su raíz, la vamos a dejar aquí a un lado. Y por último, vamos a ver en esta, como les comentaba, realmente este pojalo que tiene no es malo, pero sí, en mi caso, como me dedico a ver muchas plantas y tengo muchas suculentas, pues realmente a mí me complicaría saber cuándo le toca un riego. Así que vamos también a quitarle. De hecho, en este tepojal o sustrato
es muy difícil que pudiésemos encontrar algún animalito. Tiene un nivel de permeación y de cuidado para esas cuestiones de microorganismos muy bueno. Entonces en este no vamos a tener ningún problema. Aquí el único cuidado que tenemos que tener, en especial con esta planta, es que tiene pruina. La pruina es un polvito blanco, que es el que se le alcanza a ver ahí, por eso hace esas tonalidades grisáceas, y que protegen a nuestra planta de los rayos solares y de el agua. Esto hace que se deslice el agua para que no se quede encharcada y no se nos llegue a pudrir. Bueno, si se dan cuenta, pues no en ninguno de nuestros ejemplos pudimos encontrar lo que es una lombriz o algún insecto que pudiéramos ver ahí. Así que denme un segundo, voy a hacer el lavado de raíces. El lavado de raíces y regreso ya para empezar lo que es el acomodo en sus macetas. Bueno, ya regresamos del lavado de raíces y no nos percatamos de algo malo que pudiera llegar a tener. Digo, lo único es que pues ya lo tiene muy enrollado lo que es su raíz, pero bueno, poco a poco la naturaleza es sabia y le irá expandiendo de su forma correcta. Igual las otras, como les comenté, no les encontré nada. Y al lavado de raíces igual no, no presenta ningún nemátodo. Aquí igual tiene bastante buena raíz. Estas bolitas que llegamos a ver no son nemátodos, son del mismo tepojal en la cual venía esta planta. Y bueno, las Crassulas Campfire que venían prácticamente con muy poca raíz. Así que vamos a hacer ya el trasplante para sus correctas materas. En primera, bueno, primero vamos a abrir, recuerden, tener su sustrato correcto. Cada uno va a saber cuál es el indicado. Sin embargo, aquí en Suculentas Black Prince tenemos el nuestro y que es el que hasta el momento nos ha servido de maravilla. Tal vez en otro video vamos a hacer una prueba para aquellos que se preguntan y dicen, no, es que sirve mejor este y a mí me ayuda más el otro y que yo tengo mi receta secreta. Entonces vamos a meter bastante sustrato al fondo. Tenemos nuestra cama de sustrato. Metemos lo que es nuestra plantita. Buscamos que expandir la raíz alrededor de la maceta y continuamos con llenar esta misma maceta. Que se te cayó, que quién sabe, que no se preocupen, aquí en Suculentas Black Prince tenemos para ustedes y para más. Así que no dudes en entrar a nuestro Facebook, aquí en el Facebook puedes encontrar muchas cosas que tal vez te pueden ayudar, otras pues son simplemente decoración, pero vamos a funcionar. Ah, se me olvidó presentarles, esta herramienta que tenemos aquí nos sirve para que todo el sustrato entre y queden todas las raíces bien cubiertas de nuestro sustrato. Te puede salir muy caro, solamente es cuestión de que te compres una comida de esas que venden de rollos, los chinitos, y ahí te van a dar unos de estos. Así que le picamos por todos los lados para que se fusione a su raíz y le damos un ligero apretón a los lados. ¿Alguna vez escuché algo que decía de planta que se muere? No, así no. Más bien, planta que se mueve, planta que se muere. Así que mejor hay que tomar nuestras previsiones sobre eso. Entonces aquí tenemos cómo queda el resultado de esta Euphorbia tirucali. Vamos a lo que es la Echeveria rognoni. Es prácticamente el mismo proceso. Metemos, agarramos la planta y metemos el sustrato. Un tip que les voy a dar y que a lo mejor muchos van a decir, no, es que se ve más bonito que esté
100% centrada y que se vea hacia arriba. Yo a experiencia personal les puedo decir, y el tip que les voy a dar, es que generalmente dejen un poco chuecas sus suculentas, y sobre todo aquellas que son en forma de rosetones. Te preguntarás por qué. Volvemos a regresar a los principios básicos. La suculenta es una planta que tiene una composición mayoritaria de agua, entonces esto nos puede perjudicar y nos puede pudrir las hojas. Y si una vez que se pudre el centro, ya es muy complicada salvarla. Tal vez si se llega a afectar alguna hoja de los lados, no vamos a tener ese problema. Solamente bastaría con quitarla y suficiente, pero sí tener cuidado de quitarla lo más pronto, porque si no esa pudrición, si llega al tallo principal, vamos a tener que hacer una decapitación. Y la verdad es que podemos desmejorar mucho a nuestra suculenta. Entonces yo por eso generalmente intento dejarlas un poco más alzadas de un lado, para que permita que cuando yo las riegue no tenga ese problema de que se quede estancado en el centro del rosetón. Bueno, para fines de este video, los demás trasplantes los voy a hacer un fuera de cámara para no hacer muy largo este video. Bueno, ahora sí, como te pudiste dar cuenta, hacer un trasplante no es nada difícil. Sin embargo, este método riguroso de trasplante generalmente lo ocupo yo cuando lo traigo de algún lugar afuera o de un mercado. ¿Por qué? Porque como te comentaba, existen múltiples organismos y cuestiones que nos pueden desmejorar a todas nuestras plantas que llegamos a tener. Muchos lo llaman como tenerlo en cuarentena. Sin embargo, para mí es más práctico poder hacer este método riguroso. Una vez que yo la tengo aquí y que ya sé las condiciones en que las tengo y que eso no quiere decir que no llegara a surgir una lombriz, pues bueno, lo único que hacemos es aflojar de la maceta lo que es nuestra suculenta y vamos a cambiarla de pote o de matera, que sería algo como esto de manera figurada. Nosotros aflojamos nuestra maceta, depositamos en nuestra mano y la ponemos alrededor lo que es el sustrato, solamente dando unos pequeños apretoncillos para que el agua no se dirija por afuera, sino que vaya al interior y pueda llegar esta agua a las raíces de nuestra suculenta. Entonces, como te darás cuenta, si tienes alguna duda, puedes comentarnos, mandarnos un mensaje o dejarlos aquí en nuestras cajas de comentarios para que nosotros podamos ayudarte un poco más sobre este tema del trasplante. Bueno, como les comentaba en un principio, aquí vamos el día de hoy a regalar a nuestros sucupadres en la manera simbólica de darles agradecimiento por darnos oportunidad de existir, 4 pequeños arreglos, los cuales a lo mejor son algo pequeños, a lo mejor, no sé, algo puedan pensar de ellos, pero realmente van de todo corazón de su servidor y de esta familia que compone a Suculentas Black Prince. Los únicos requisitos que vas a poder, más bien que vas a tener para poder participar en estos 4 es, primero, vas a tener que estar suscrito a nuestro canal Suculentas Black Prince, compartir para que lleguemos a más gente, y el segundo es que en nuestra página de Facebook, que es Suculentas Black Prince, y si no te lo dejo aquí abajo del video, tú vayas a la parte de publicaciones, a los 4 primeros a los que se les va a dar. Vayas a la parte de publicaciones, compartas una foto con tu papá y nos puedas comentar el por qué quieres tener una suculenta. Y de esta manera tan fácil y tan sencilla vas a ser acreedor a una de estas suculentas. Entonces, bueno, para cerrar lo que es el tema de este video, yo no me queda más que agradecerles a mis 29 suscriptores que tenemos hasta ahorita. Realmente pudieron haber sido un poco menos. Yo agradezco que puedan seguir viendo estos videos, que me apoyen y compartan esto, porque recuerda
que Suculentas Black Prince está para que crezcas tú, crezca yo y crezcamos todos. Así que nos vemos en más videos. No olvides suscribirte, darle a la campanita y darnos un like. Hasta pronto, Sucu amigo.